al libro de los Salmos, el capítulo 138, el versículo 8. Qué texto maravilloso, hermano, para no solo aprender de memoria, sino tener en todo tiempo. Porque el salmista dijo así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dos cosas poderosísimas tiene este versículo. Una es que hay un propósito, y el propósito no es mío, es de Dios. Y la segunda cosa, que el salmista está seguro que Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, esto cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de ver los conflictos y cambia nuestra manera de ver los problemas. Ya no vamos a ver los problemas simplemente como problemas. Muchos cristianos solo hablan de problemas y ven los problemas como algo insuperable, es porque no han entendido que tienen un propósito de Dios. Entonces, cuando tú entiendes que estás siguiendo, no estás siguiendo una iglesia, ni un pastor, ni una denominación, tú lo que estás siguiendo es un propósito, que quiere decir un fin, un destino glorioso. Entonces, cuando tú entiendes que tú estás en un propósito, los problemas ya no ves como problemas, sino como proceso para llegar a tu destino. Porque el propósito tiene 3 pasos. El primer paso es un plan. El segundo paso es... podemos ver en Jeremías 29:11. Lo primero que hay en un propósito es un plan. Segundo es un llamado. Y en tercer lugar es un proceso. Y vamos a ir viendo parte por parte. En primer lugar, quiero dar una definición de lo que es un propósito. Escuche bien, un propósito es un objetivo que se pretende alcanzar, o es una determinación firme de hacer algo, de lograr algo. Y te dije que el propósito no es tuyo, es de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un objetivo contigo de alcanzar algo contigo y a través de ti. Dios está determinado a hacer algo contigo y va a hacer todo lo posible, lo que esté a su alcance, para que lo que Dios quiera hacer contigo lo logre. Pero también un propósito es un designio, es una voluntad, es un plan. Por eso dije que lo primero es un plan. Mire lo que dice la Biblia: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de bien y no de mal, para que obtengáis lo que deseáis. Aquí está la primera parte de un propósito. Primero, un plan. ¿Quién tiene ese plan? Y es Dios, no soy yo. Porque nosotros no tenemos planes, a no ser los planes normales, naturales, nuestros, pasajeros. Pero Dios tiene un plan eterno sobre nuestras vidas. Entonces, este es un texto muy importante, porque Dios está hablando a un pueblo que está viviendo en esclavitud como consecuencia de su propia rebeldía y su pecado. Pero Dios les está diciendo a ellos que a pesar de esa condición y a pesar que se rebelaron y están viviendo mal, están en ruina, Él no se olvidó de ellos. Dios le está diciendo, dando un mensaje al pueblo diciendo: yo no me olvidé de ustedes, yo tengo un plan. Yo estoy pensando en ustedes. Planes de bien y no de mal. Qué maravilloso es saber que Dios tiene un plan, y un plan de bien para mi vida. Y o tú sigues el plan de Dios, que es para bien, o sigues el plan del otro, porque la Biblia dice que el diablo también tiene planes.
Él vino para hurtar, matar, destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Ahora la pregunta es, ¿qué plan yo estoy siguiendo? ¿El plan de Dios o el plan del diablo, que es destruir? Entonces dije, vamos a ver si no nos perdemos aquí. Dije que un propósito consiste en, primero, ¿qué era lo primero? Un plan. Segundo, un llamado. Ahora vamos a Génesis capítulo 12, el versículo 1, y ahí está el llamado para el plan, que el propósito es un plan, un llamado y un proceso. Entonces Dios le dice a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Mire qué plan maravilloso, llamado. Dios lo llamó, así como te llama a ti, como llama a miles de personas. Lo que pasa es que la gente a veces parece que no entiende que el llamado, como que si Dios estuviese llamando para juzgarlo, para condenarlo, y Dios está llamando. El llamado de Dios siempre es para bien, para hacer un bien. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él llamó a gente. Había en una sinagoga una mujer que hacía 18 años, que estaba con un problema en la columna y no se podía enderezar, y Jesús la llamó y le dijo, mujer, tú eres libre. Fue un llamado para libertad. En esta noche hemos hablado de liberación. El llamado de Dios siempre es a libertad. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados, trabajados, yo os haré descansar. Mire acá qué extraordinario el propósito de Dios, el plan que Dios tiene. Y ahora llama y le dice a Abraham todo lo que va a hacer con él. El versículo siguiente dice así, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Ese es el llamado de Dios dentro del propósito. Llamado a recibir la libertad, la liberación y hacer algo grande como Dios le dice. Pero tercera cosa dentro de un propósito es el proceso, y es aquí donde muchos fracasan, porque Dios llamó a Abraham y seguimos leyendo el capítulo 12 del libro de Génesis. Él no tuvo el hijo que Dios le prometió inmediatamente. Él tuvo un proceso de 25 años. Y no puede haber cosa más torturante que la demora de algo que tú deseas alcanzar. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios que la esperanza que se demora es tormento de corazón. Así que Abraham ahora recibió el llamado, salió Abraham de Ur de los Caldeos y se fue al llamado de Dios para el propósito. Pero ahora lo que recibe es el proceso, y el proceso parece que va todo en contra, todo cuando parece que todo te va mal. Parece que Dios te llama para algo grande y sin embargo está pasando una cantidad. ¿Qué pasó a Abraham? El hijo no llegaba, en el lugar donde estaba vivía como peregrino. También dice la Biblia que vino hambre en el territorio y tuvo que descender a Egipto. Por allá tuvo un problema, que casi pierde a su esposa. ¿Y cómo? Fui llamado para un propósito, pero este es el proceso. Y es aquí donde muchos vuelven atrás, no permiten a Dios trabajar en sus vidas para alcanzar el propósito. Uno se desanima, uno se desalienta en el proceso. A Abraham le pasó. Muchas veces Dios tuvo que venir a animarlo porque estaba desanimado. Pero es el proceso para llegar al propósito. ¿Estamos entendiendo? Bueno, ¿dónde estás ahora? ¿En el llamado? ¿Estás en el proceso? ¿En qué parte del propósito estás? Entonces hay un proceso, y es aquí donde muchos
se frustran, se detienen y no siguen, porque ¿cómo Dios me llamó? Dios me dijo que tenía un plan maravilloso para cosas mejores, y resulta que yo estoy ahora en luchas, en dificultades, en problemas. Es el proceso. Soporta el proceso y llegarás a tu destino. Entonces, por eso dije, cuando tú entiendes que tú no estás siguiendo una religión, ni una iglesia, ni un pastor, ni una denominación, tú estás siguiendo un llamado de Dios para alcanzar un propósito. Cuando tú entiendes eso, entonces las pruebas, las dificultades te van a ser mucho más fácil entender y comprender y soportar, porque sabes que más adelante llegarás a tu destino. Pero para eso tenés que estar convencido. Por eso el salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y él está hablando en un contexto donde hay grandes... David pasó por un montón de dificultades. Pero hermanos, él entendió que Dios tenía un propósito para su vida, y eso lo ayudó a seguir y a seguir y a seguir. Las dificultades, las pruebas que hoy tú estás viviendo, no es a lo que Dios te llamó. Dios te llamó a algo grande. Vete de tu tierra, de tu parentela. Estamos hablando, vete del mundo, a veces de tus amistades, aquellas personas que siempre te roban el tiempo para que tú puedas seguir a Dios. Vete, apártate, deja, renuncia a ese mundo de pecado y sigue. Y bueno, yo acepté el llamado de Dios, pero hay tantos problemas, sí, porque es el tiempo del proceso. Pero sigue adelante, que más allá está el destino por el cual Dios te llamó. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya estamos viviendo el propósito por el cual Dios nos llamó? ¿O estamos en el proceso? Bueno, espero que en esta noche tú puedas entender que Dios tiene un propósito para tu vida. Y no solamente que Él tiene un propósito, sino que Él está determinado a cumplir. Eso me alegra. Y entonces, como por el camino del proceso tenemos desánimos, desaliento, escucha lo que dice el salmista en el Salmo 138, el versículo 7. Y Dios usa 4 medios aquí para hacer que aquel que fue llamado con un propósito lo logre. Y la primera cosa que Dios va a hacer es fortaleciéndote. Si anduviere, mira lo que dice el salmista, si anduviere yo en medio de la angustia. ¿Por qué en medio de la angustia? Porque el llamado de Dios para el propósito tiene un proceso, y hay luchas, y hay dificultades, y hay problemas. Pero a pesar de que, mira lo que Dios dice, que a pesar de que mientras pasas el proceso vas a tener angustia, vas a tener persecuciones, vas a tener lucha, pero el Señor promete que va a hacer algo. 4 cosas va a hacer contigo. Primero, te va a fortalecer para que tú no ni te desalientes. Mira lo que dice Génesis, capítulo 28, el versículo 15. Jacob, de donde viene el pueblo de Israel, fue llamado desde el vientre de su madre para ser realmente el Israel de Dios. Sin embargo, pasa por el proceso y tiene que huir de su casa, tiene un problema con su hermano, tiene un problema con su padre, engañó a su padre, engañó a su hermano, y ahora está huyendo porque tiene amenaza de muerte. Y él dice que en un determinado sobre una piedra y durmió. Y podría estar pensando: fracasé, soy un desastre, traté de hacer las cosas, pero fracasé.
Estoy huyendo de mi hermano con amenazas de muerte, lejos de mi familia. Sin embargo, mira lo que Dios piensa de Jacob. Mientras posiblemente Jacob está pensando, soy un desastre, fracasé, voy sin rumbo, no sé a dónde voy a parar. Sin embargo, Dios tiene otro, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Escucha lo que Dios dice para Jacob. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré. ¿Se acuerda que le dije recién que el propósito es una determinación firme de lograr algo? Entonces, cuando hablamos de propósito de Dios, Dios le está diciendo a Jacob, yo no te voy a dejar, porque yo tengo un plan, un propósito para ti, y yo lo voy a cumplir. Por más que hayan dificultades, Dios dice, yo no te voy a dejar hasta que no haga contigo lo que me he propuesto, el propósito. Pero Jacob está pensando, ¿cómo? La situación en que estoy viviendo, voy sin rumbo, no sé qué va a ser de mi vida. Sin embargo, Dios dice, no, tranquilo, Jacob. Esto que te está pasando no son problemas, esto simplemente es el proceso por el cual yo te voy a llevar a tu destino. Ahora, si tú no entiendes esto y dices, ¿para qué? Abandonas todo. Pero Dios promete, el salmista dijo así, si yo ando en la angustia, porque él dije, Dios tiene un propósito y lo va a cumplir, pero si yo ando en medio de la angustia por el proceso, Dios me va a fortalecer. Aleluya. Pero Dios es tan maravilloso, hermano, que no solo que tiene un propósito, sino que va a hacer todo lo posible para cumplir. Y como sabe que por el proceso tú te desanimas, te bajoneas, entonces Dios dice, no, te va a ayudar para que te mantengas dentro del propósito. Mira lo que dice capítulo 19 de Primera de Reyes, el versículo 4. Otro hombre que pasó por el proceso, Elías. Elías dice que exhausto, cansado, debajo de un árbol decía, Señor, basta, me quiero morir, ya no quiero vivir más. ¿Qué tantas luchas y tantos problemas y tanta guerra contra mí? Se terminó. Sin embargo, Dios, que tenía un propósito con Elías, le dijo, Elías, tranquilo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y dice que él caminó, el versículo siguiente hasta el 5. Entonces dice que él caminó y caminó, versículo 4 y 5, dice que él caminó y caminó hasta que llegó en un lugar determinado debajo de un enebro. Dijo, basta, Señor, quiero morirme, no quiero seguir más. Y se durmió. Y el ángel lo tocó. ¿Cuál es ese versículo que dice? Y él se fue por el desierto un día de camino, y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya. ¿Cuántos están diciendo, Señor, basta, no quiero saber más nada? Para eso Dios te llamó, para llegar a una situación de decir, basta, no quiero vivir. No, es el proceso, el destino es otro, el propósito consiste en un plan, en un llamado y en un proceso. El versículo siguiente, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. El versículo siguiente dice que Dios ahí se durmió Jacob y Dios lo despertó y le dijo, levántate y come. Y volvió a dormirse. Y otra vez el ángel lo toca y le dijo, Elías, come. Recuerda que le dije que Dios te va a fortalecer cuando andes en medio de la angustia. Entonces Dios le dijo a Elías, come.
Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí que luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y la Biblia dice que él comió, volvió a dormirse, dice el versículo siguiente, y luego el ángel lo tocó y de nuevo y le dijo: levántate y come. Y la Biblia dice, y él se fortaleció con esa comida. ¿Por qué Dios le va a fortalecer? Porque él estaba bajoneado. Eran tantas las amenazas, los ataques contra su vida, que decía: ¿y será para esto que Dios me llamó? No. El propósito consiste en un proceso. Y entonces, pero mientras pasás por el proceso, para que no te desalientes, no te bajonees, no vuelves atrás, Dios te fortalece. Aleluya. También dice el salmista en el Salmo 138, volvemos siempre ahí porque dijimos que Dios usa 4 medios para que tú llegues a tu propósito. La segunda cosa que el salmista dice que Dios va a hacer a su favor, lo va a defender contra sus enemigos. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Por qué? Porque mientras estás en el proceso rumbo a tu destino, a tu propósito glorioso, vas a tener enemigos. En el capítulo 18, creo que dije ahí, ¿no?, de Primera de Samuel, todos conocemos la historia de David, que David fue llamado para ser rey, para dejar las ovejas allá las pocas que tenía de su padre, para ir a ser rey de Israel. No era poca cosa. Qué lindo que Dios me saca de esta situación para ser una persona. Es como si Dios te dice: mira, te voy a llamar, tengo para ti algo tremendo, tú vas a ser un gran hombre de Dios, vas a ser un gran predicador, vas a hacer milagro. O Dios dice: vas a ser un gran empresario, vas a tener mucho dinero, vas a ayudar a mucha gente, pues dice: te bendeciré. Resulta que Dios te llama, te da esa palabra, y lo único que viene ahora son pruebas, deudas, dificultades. ¿Y cómo? Entonces el Señor dijo: no, tranquilo, ese es el proceso, vas a llegar a tu destino. Por eso vuelvo a recalcar, muchos no llegan a su destino y al propósito porque se bajonean, se entristecen, se vuelven atrás y no entienden que esas pruebas, esos problemas es simplemente para llegar al proceso. Pero Dios te va a fortalecer, Dios te va a defender. ¿Qué dije el Salmo 138:7? Contra la ira de mis enemigos, el Señor extenderá su mano. Ahora, cuando David fue llamado a ser rey, lo que encontró por el camino fue oposición. Goliat mediante. También encontró amenazas de muerte de Saúl, porque Saúl empezó a tener envidia. Empezó a tener envidia de David. Y entonces era tanto la envidia que llegó un momento que lo quiso matar. Por eso dice la Biblia: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Si seguimos unos versículos más abajo, hasta el 11, vamos a ver que en un momento determinado está David tocando el arpa, y resulta que Saúl tiene una lanza, y es tanto el odio que tiene contra Saúl que le tira la lanza para clavarlo en la pared. Aconteció otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl una lanza en su mano. Mira el versículo siguiente. Tomó esa lanza y dijo: voy a clavar a David contra la pared. No soporto a este hombre. Él tiene más éxito que yo. Él logra más cosas que yo. Tuvo envidia. Y la Biblia nos dice que y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David evadió 2 veces. No fue una vez,
Una vez erró, la otra vez erró. Dios defendiendo a David. ¿Por qué? Porque David tenía un propósito por Dios, y Dios dijo: yo te voy a defender, no voy a dejar que los enemigos te hagan daño, porque yo te voy a llevar. Estamos entendiendo que cuando tú sabes que estás siguiendo un propósito de Dios, la vida te es distinta, diferente, ya ves las pruebas de otra manera. La tercera cosa en el Salmo 138 que Dios va a hacer es soportarnos, porque a veces nosotros también le damos luchas a Dios y Dios tiene que soportarnos. Por eso dice: extenderás tu misericordia. ¿Por qué? Porque Dios a veces tiene que soportarnos, y esperaré para tener misericordia de ustedes, porque no me dejo tratar. Entonces Dios tiene que soportarme mis caprichos, mis quejas, mis lamentos. Y Dios dice: y entonces sigue teniendo misericordia. ¿Por qué? Porque te va a llevar. Por eso el salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y por último, acá en el mismo Salmo 138, no desampares la obra de sus manos. Dios va a llevarte al propósito. Primero, fortaleciéndote. Segundo, defendiéndote de tus enemigos. Tercero, soportando tus quejas, tus caminar para adelante y para atrás, y amparándote. Hermanos, qué maravilloso es saber que Dios tiene un plan para mi vida. Cuando tú entiendes esto, entonces tú ves la vida distinto. Por eso mucha gente que entiende el plan de Dios tiene a veces 1000 problemas, pero no se enfoca en los problemas. Se enfoca en ¿qué? En el llamado de Dios, en el propósito de Dios para su vida. Pero muchos se desenfocan del propósito, y por el camino y por el proceso muchas veces se vuelven atrás, se frustran, no siguen adelante, porque ven luchas, problemas, dificultades. Hermanos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué maravilloso es saber que Dios tiene algo, un diseño de vida para mí. No permitas que nada ni nadie, hermano, te desenfoque. Dios quiere llevarte a algo grande, quiere hacer algo grande en ti, quiere hacer algo grande a través de ti. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré y haré de ti. O sea, el plan es de Dios y la realización del plan es de Dios. Yo haré, Él llama, Él va a hacer. Por eso, hermano, no te bajones, no te entristezcas, no te desanimes. Que el Señor te fortalezca cuando andas en medio de la angustia, para que seguir adelante, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Elías, que se quería morir, como hizo con Jeremías, capítulo 20 de su libro, que también se quería morir y no seguir más. Que Dios te pueda animar, alentar, diciendo: hermano, sigue adelante. Las pruebas que estás viviendo no son simplemente pruebas, es el proceso por el cual Dios te está sacando de una vida a otra vida diferente. ¡Aleluya! Yo quiero llegar. ¿Cuántos quieren llegar?